Hasta aquí hemos definido el flujo de un campo eléctrico uniforme sobre una superficie plana. Sin embargo, el campo eléctrico puede variar sobre una superficie, la cual además, por lo general, no es un plano, sino una superficie curvada. Entonces, el cálculo del campo eléctrico se complica. Imaginemos que sobre una superficie curva se disparan varios proyectiles en diferentes direcciones. Entonces, cada bala entraría en la superficie con distinta inclinación en cada punto. ¿Cómo calculamos el flujo en esta situación? Nos valemos de un truco muy útil para que esto siga siendo cierto. Tomamos la superficie y la dividimos en trozos tan pequeños como sea necesaria para que la superficie sea prácticamente plana y el campo eléctrico uniforme en esa área infinitesimal. Y ahí aplicamos la fórmula del flujo como antes. Y para terminar, sumamos todos los flujos infinitesimales obtenidos. Y ese flujo total es nuestro flujo de superficie. Y esto se logra integrando a lo largo de toda la superficie en cuestión. Veamos entonces cómo podemos calcular el flujo de un campo eléctrico si la superficie no es plana o si el campo eléctrico no es uniforme. Para calcular en general el flujo del campo sobre una superficie S arbitraria, hagamos lo siguiente. Supongamos que un campo vectorial existe en cierta región del espacio y que además en dicha región definimos una superficie simple imaginaria y elegimos una de sus caras para caracterizar su orientación. Luego nos imaginamos un mallado que subdivida la superficie en fragmentos, diferencialmente pequeños. Sobre cada uno de ellos definimos un vector de superficie de S, que represente cada elemento, como podemos observar en esta animación para 3 elementos distintos. Los vectores de superficie deberán de tener las siguientes características. Su módulo deberá ser igual al elemento de superficie que representa. Su dirección ha de ser perpendicular al elemento y el sentido puede ser cualquiera de los dos posibles, a menos que la superficie sea cerrada, en cuyo caso acordaremos que el vector superficie apunte hacia afuera. Con estas condiciones podemos calcular el flujo total a través de la superficie hallando un elemento infinitesimal de flujo obtenido con el producto escalar del campo por la superficie infinitesimal que atraviesa el campo y sumar cada una de estas contribuciones. Así procedemos a calcular el valor del campo que la distribución crea dentro del elemento de superficie 1 y multiplicarlo escalarmente por el vector superficie 1. Posteriormente calcular el campo del elemento 2 y multiplicarlo por el vector superficie 2. Hacer lo mismo con el elemento 3 y así sucesivamente con todos los elementos diferenciales de superficie. Para hallar el flujo total, debemos integrar a través de toda la superficie en cuestión, recordando que una integral representa la suma de contribuciones diferenciales. La idea es hallar el número total de líneas de campo que atraviesan la superficie. Entonces, el flujo del campo vectorial E a través de la superficie orientada S se define como phi igual a la integral de E por ds. Aquí conviene hacer hincapié en que el símbolo de integración, a pesar de ser gráficamente análogo, no representa una integral ordinaria, sino una integral de superficie. Este tipo de integrales requiere, en general, técnicas especiales de resolución. Cabe destacar que el flujo es una magnitud escalar que puede tomar valores positivos y negativos. Una interpretación intuitiva del signo del flujo, aunque no estricta, puede elaborarse de la siguiente manera. Si el flujo es positivo, podemos imaginar que
predominantemente los vectores E y ds están del mismo lado de la superficie. Análogamente, tendremos valores negativos de flujo cuando los vectores E y ds queden predominantemente uno a cada lado de la superficie.